pero sí he tenido dos amenazas. Una fue por internet, donde me dijeron le va a sobrar bala. Yo nunca busco la primicia, sino la verdad. Nosotros fuimos novios en 1973-74 aproximadamente. Ella me miraba a mí, yo la miraba a ella. Ella me decía cómo está de calvo, y yo decía cómo está de vieja. Y empezamos la relación hace otra vez 35 años. Bienvenidos a La Nueva Mirada, el podcast donde las ideas se encienden, las voces se conectan y tu perspectiva cambia para siempre. El día de hoy estamos con un hombre muy conocido en el municipio de Guarne, que durante muchos años ha realizado una labor súper hermosa y que en esta entrevista van a cambiar un poquito los roles, donde anteriormente él siempre era quien nos entrevistaba, quien entrevista a las diferentes personas del municipio de Guarne, y hoy él será el entrevistado. Conoceremos sus historias, sus expectativas, sus pasiones. Bienvenido, don Carlos Mario Leal. Muchísimas gracias, María Camila. Me da un poquito de susto estar en el campo de los entrevistados, pero aquí estoy a tus órdenes. ¿Qué se siente ser la primera vez que cambian sus roles? No, no es la primera vez, pero sí, no es lo mismo entrevistar que ser entrevistada. Pero estoy preparado para eso. Don Carlos Mario, cuéntenos un poquito sobre usted. Lo conocemos del periódico El Bicentenario, del programa Venga Charlemos. Cuéntanos un poquito sobre tus expectativas y quién es Carlos Mario Leal. María Camila, mi vida es larga, tan larga como mis años. Yo soy un antioqueño nacido en Cartagena. A los 15 días de haber nacido me trajeron mis padres para Medellín y aquí empecé mi evolución como ser humano. Pero hablemos propiamente de la historia en Guarne. Yo llegué a Guarne en el año de 1994 aproximadamente, a raíz de la muerte de mi hija. Se me falló a los 16 años, está en otros rumbos más alegres y más bonitos que estos. Y me enamoré del municipio y aquí me quedé viviendo. Mi vida periodística empezó en Bogotá. Yo había editado una revista a nivel mundial que se llamaba Topografía y Construcción, pero que le introduje, siendo mi técnica, el arte y la cultura de Colombia. Circulaba por Francia, Alemania, Inglaterra, Rusia, pero en español. Después de que me vine de Bogotá, me nació la idea de crear un periódico. Aunque ya la idea del periódico la tenía desde Cartagena, donde viví durante 12 años. Sin embargo, por cuestión económica no lo pude realizar. Estando aquí escribí un libro, a eso vine, a la finca de don Gabriel Álvarez, el doctor, el médico Gabriel Álvarez. Ahí escribí un libro. Posteriormente, me involucré un poquitico con la parte política, queriendo conocer más. Fui candidato al Consejo de Guardia, con una gran suma de votos de 24, de 34, fueron más. Yo no conocía a nadie, ni nadie me conocía a mí, pero utilicé esta plataforma para empezar con el periódico, que inicialmente se iba a llamar La Puerta de Oro del Oriente. Después, viendo a mi amigo Félix Cardona en una sesión del Consejo, hablar del Bicentenario, le dije a mi esposa, que es mi socia y mi cómplice en todas mis aventuras y en todos mis proyectos, hoy nace el periódico Bicentenario. Efectivamente, ese día me di a la tarea de ir armando el periódico y el 16 de mayo de 2016 pues salió la primera edición. Don Carlos, ¿y por qué el nombre El Bicentenario? Porque precisamente yo aproveché esa efeméride, que era el cumplimiento de los 200 años de creación del municipio. Estaba de alcalde en ese entonces este muchacho Neider Quiseno. Inicialmente, cuando salió el periódico, porque salí con 0 publicidades, hablando de historia del municipio, tratando de recuperar la historia, tratando de concientizar a la gente, sobre todo en la parte de historia, en la parte política. En esa época yo le llevaba directamente el periódico al alcalde. Decía, póngalo ahí, no lo conocía, póngalo ahí. 6 números. Al 6.º número me lo recibió y al otro día me llamó. Me dijo, esto es un periódico, me gusta. Háblese con el encargado de comunicaciones y empezó el proceso y la publicidad con la alcaldía. Omití a decir, el periódico empezó con 2 publicidades que se hicieron sin tener todavía el formato,
que fue con Eurocerámica y con Mistetic. Mistetic continúa conmigo desde la creación del periódico. Ya Eurocerámica, como cambió de administración, pues ya las cosas cambiaron. El periódico siempre trató de enfocarse inicialmente a la parte histórica del municipio, a recuperar historia, entrevistar a los personajes resaltantes del municipio, precisamente como Luis Cardona, Luis Alfonso Díaz, y varios personajes muy resaltantes en la municipalidad. ¿Y cómo nació ese amor por el periódico, por el periodismo? ¿Desde pequeño soñabas, no, yo quiero ser periodista? No, a ver, te cuento. El amor por el periodismo inicialmente no existía, pero sí existía el amor por la literatura. Desde muy pequeño yo empecé a escribir. Empecé a escribir poesía, después escribí 5 o 6 libros. Después vino que me llamaron de Bogotá precisamente a hacer la revista. Yo la inicié, la formateé, la digité y la lancé. Era el gerente internacional y nacional de mercadeo y era el director editorial. Ahí nació mi pasión por el periodismo. La revista nació cuando se empezó la autopista al llano. Después yo me retiré por inconvenientes, más por parte de ellos que por parte mía. Vine a Guarne y empezó el amor por Guarne. Me enamoré de esta tierra hermosa. ¿Y de qué se enamoró? ¿Qué le gusta de Guarne? De todos los habitantes, personas como tú. O sea, hay muchas personas buenas. El clima, la idiosincrasia de los habitantes, su historia. Porque Guarne tiene una historia extensa que todavía nos falta recuperar, pero muchísima historia. Empezando, que nos falta y como te dijera, es indispensable un museo histórico, porque tenemos mucho que mostrar, pero no lo estamos mostrando. En todo este caminar, en esta trayectoria tan bonita, también te has enfrentado a muchos desafíos, muchos retos, experiencias diferentes. ¿Nos quieres contar alguna específicamente? A ver, sí, muchísimos retos, específicamente la parte económica que es muy dura, porque mantener un periódico durante 10 años, aprovecho para decirte que el 16 de mayo del año entrante cumplimos 10 años de la fundación del periódico. Muchos retos, inicialmente como anécdota, había como director de comunicaciones una persona cuyo nombre no quiero mencionar para no herir susceptibilidades, y empezamos con la publicidad, le llevé un periódico, me dijo, no, es que este periódico suyo es un panfleto, y me lo tiró. Y yo no vine a averiguar su concepto sobre lo que yo hago. Simplemente me mandó al alcalde y quiero saber lo que que le pidiera una pauta publicitaria. Pero yo veo que con usted no se puede. A los pocos días, este señor, por lo que pasó exactamente conmigo, lo echaron. Y quedó otra niña muy querida, cuyo nombre no recuerdo. Inmediatamente empecé la pauta con el periódico. Anécdotas. He hecho publicidades con políticos y nunca me han pagado. Entonces yo decidí cobrar de contado. Y a pesar de eso hay afugias todavía, porque sostener un periódico con una circulación representativa de 1000 ejemplares es muy difícil. No solamente el trabajo de uno, sino lo que implica no solamente la diagramación, sino la impresión y el reparto del periódico, la distribución. ¿Qué valores vienen ligados al tema profesional y periodístico? ¿Consideras que los valores juegan un papel fundamental en la labor que realizas? Totalmente, porque la verdad es el principio primigenio del periodismo. Es decir, uno tiene que actuar con mucha cautela. Yo nunca busco la primicia, aunque pretendo muchas veces hacerlo, sino la verdad. Trato de ser muy cauto en mis expresiones y en mis historias, tratando de que la realidad siempre se plasme y tal como se plasme, llegue a los lectores. ¿Cuál es la función más importante del periodismo en la sociedad? Informar la verdad, aunque redunde, informar la verdad. Y en el caso mío particular, pues crear conciencia, generar conciencia, sobre todo en la juventud, que ha sido mi pretensión toda la vida. Generar conciencia y tratar de que las generaciones que vienen atrás de nosotros conozcan la historia de quienes han construido su futuro, quienes han construido a Guarne. ¿Y cómo consideras que se puede generar esa conciencia en la juventud? Por el hábito de la lectura, precisamente yo el periódico no lo vendo, el periódico lo regalo. Inicialmente lo vendía porque eso representaba para mí un ingreso
muy interesante para solventar mis gastos, pero al final decidí regalarlo más bien. ¿Qué historia o reportaje de pronto ha tenido algo emocional o que te ha marcado? Todos, Todos. todas las historias han sido muy hermosas, todas. Las entrevistas, porque la historia que yo plasmé en el libro Recuperando Historia que tú conoces, esas entrevistas fueron muy lindas. Recuerdo muy especialmente la de Luis Alfonso Díaz, que fue con su hijo Jaime. Fuimos a un restaurante, el Anticuario, a hacer la entrevista. Luis Alfonso ya era nonagenario, tenía muchos años, y empezamos a hablar de sus amigos. Él me hablaba de sus cosas de su vida, pero cuando empezó a hablar de sus amigos empezó a llorar, porque me decía, es que ya todos se me han ido, yo me quedé solo. Y y empezó a llorar, muy bonito, y me puso a llorar a mí también. Con Félix Antonio Cardona también fue muy emotiva, porque la entrevista se partió en dos. La última foto que la tomó en vida la tomé yo. En el restaurante y panadería, no recuerdo el nombre, ahí cerquita del parque. Félix Antonio Cardona una vez fue a la finca, donde yo vivo, donde tengo mi oficina y mi periódico. Había un amigo muy querido, de 50 años de conocido, no voy a mencionar tampoco el nombre. Félix él era muy irreverente. Y el amigo mío era muy católico, muy cristiano. Entonces Félix empezó a hablar de los 12 apóstoles como 12 zarrapastrosos que acompañaban a Jesús. El amigo mío, yo vi que se fue, a la hora volvió, Félix se recostó un rato, y cuando volvió el amigo mío, ya Félix estaba yendo. Y cuando se quiso despedir, el amigo le dijo, no me dio gusto conocerlo. Yo soy muy calmado y muy educado y muy paciente. Me dio rabia y le dije, por favor, señor, y se marcha de mi casa inmediatamente. No respete a este señor, usted no sabe quién es él. El mejor amigo de toda la vida se acabó ese día, porque le faltó precisamente a un hombre de un renombre como Félix Antonio Cardona Sánchez. Don Carlos, y en esta labor que tú realizas en el día a día, ¿has presentado de pronto miedos, censuras que te hayan silenciado por esa labor que realizas? Directamente no, pero sí he tenido dos amenazas. Una fue por internet, donde me dijeron le va a sobrar bala. Otra fue ya por WhatsApp, que me invitaron supuestamente a una reunión y que porque no había ido, que me iban a matar, que hablaba con un grupo delincuencial. Entonces yo le dije, no seas sinvergüenza, no me ha llamado, ni iré, a usted me invite. Y le colgué el teléfono. Pero no sé el motivo real de esas llamadas. Problemas e intimidaciones o discusiones sí he tenido con una persona muy particular, que todo el mundo la conoce, un señor que tampoco debo mencionar el nombre para no herir susceptibilidades, que atacaba a todo el mundo, entre ellos a mí. Pero yo no le paré ni 5 de bolas, más bien lo borré de mis contactos. Don Carlos, y ahora pasemos a algo que a mí la verdad me parece muy bonito y es que siempre te veo en las entrevistas o en la labor con tu esposa. Cuéntanos cómo nació ese amor tan bonito. Ese amor es muy lindo y nació hace muchísimo tiempo, hace más de 50 años. Nosotros fuimos novios en 1973-74 aproximadamente, y por aquellos designios del destino, pues terminamos la relación y pasó el tiempo y yo me casé con otra persona. Duré 8 años de matrimonio, también se acabó esa relación. Duré 9 o 10 años solo, que no quería más relaciones, más compromisos serios. Y me encontré con ella. Ella me miraba a mí, yo la miraba a ella. Ella me decía cómo está de calvo, y yo decía cómo está de vieja. Pero y no éramos viejos, sino que estábamos maduros, ya éramos distintos, personas distintas. Y empezamos la relación hace otra vez 35 años. ¿Qué te motiva, don Carlos? ¿Qué te mueve? A mí me mueve el amor. Soy amante del amor, amante de los animales. Soy un defensor acérrimo de los animales, hasta de las hormigas, porque yo admiro todo ese proceso de lo que hacen, de los pájaros, porque hay tengo historias muy lindas. En la finca donde estoy, yo me levanto a las 6 de la mañana, hay guacharacas, pájaros, conejos, y se me arriman los pajaritos a pedirme comida, y yo les tiro porque los tengo acostumbrados. Esta semana me alimentaron, los que nunca se arrimaban fueron 3 pájaros carpinteros a gritarme comida, les tiré la comida,
y ya quedaron tranquilos, más unos conejos silvestres que frecuentemente me visitan y les tengo también su comidita. ¿Cómo imaginas en el municipio de Guarne que se puede visionar muchísimo más la labor del periodista y que sea mucho más reconocida? Específicamente la labor mía. María Camila, para nadie es un secreto que todos los medios municipales dependemos casi en un 90% de la pauta de la administración municipal. Sin embargo, hemos tratado de buscar otras pautas de empresas privadas, pero no son suficientes, porque los costos, en particular del medio impreso, son muy altos. Ya el medio digital ya es un poquito más económico, pero la sola impresión vale millones de pesos. Sería importantísimo, porque el periódico mío en particular es local, es mi localista, es muy de Guarne, no tanto regional, que quienes se encargan de las comunicaciones de la administración, pues lo inviten a uno a esas cosas, no que lo inviten o que uno se entere después de la noticia. Y necesitamos más movimiento de, hablemoslo así, de en plata blanca, de dinero, porque el dinero que ganamos es insuficiente. Apenas sirve para sostener el periódico sin utilidad alguna. ¿Cómo te sueñas nuestro municipio de Guarne en unos años? Como el paraíso que es siempre. Hay una cosa que es innegable, los municipios van creciendo, los pueblos van creciendo, y los pueblos cuando van creciendo no solo aumenta su número de habitantes, sino también la inseguridad, la polución y los problemas que surgen de la cantidad de habitantes que van creciendo en el municipio. Me lo visiono como una ciudad muy hermosa, pero yo la quiero como pueblo. Yo no puedo pensar en un futuro como... No lo visiono como ciudad, lo visiono como pueblo porque me encanta, lo adoro, conozco a todo el mundo me conoce a mí, nos saludamos, nos sentamos a tomar tinto. Lo más bonito. Pero Guarne se está poniendo ya, o se está volviendo una ciudad muy cosmopolita. Aquí hay gente de toda parte, de todos los colores. Van cambiando y mi forma de ser, pues, y lo que traté de buscar en Guarne, la paz y la tranquilidad. Bueno, don Carlos, y finalmente, ¿qué consejo le darías a un niño que está interesado por el mundo del periodismo, de la literatura, que está apenas empezando a escribir, pero que le nace ese amor? Hay varias personas que me han pedido que les colabore, jóvenes, inclusive, perdónenme, con situaciones de discapacidad y estoy en ese proceso. Muchas veces no me queda tiempo para atenderlos en la forma que se debería hacer, pero sí que se dediquen, que lean sobre todo. Porque hay gente que pretende escribir sin haber leído nunca. Para uno escribir bien, necesita leer, necesita prepararse. Es una regla básica para tener buena ortografía, para tener buena redacción, para tener buena sintaxis y para formarse un concepto de una realidad palpable que es la literatura impresa en el periodismo. Periodista que no escribe bien es un mal periodista. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio con nosotros. Reconocemos inmensamente la labor que realiza día a día en nuestro municipio, que nos mantiene informados, esa labor desde la comunicación, desde la investigación y sobre todo desde el informar con la verdad. Muchísimas gracias, sabe que también lo valoro muchísimo como amigo y le agradezco infinitamente por estar acá con nosotros. Te agradezco a ti más que tu amiga María Camila, porque yo te admiro y te respeto. Eres una mujer muy joven que hace ejemplo a las juventudes, que eres sinónimo de entereza, de responsabilidad y de estudio. Es muy importante. El ejemplo que yo pudiera dar en estos micrófonos no es válido, pero lo doy con base en lo que tú eres, en lo que has luchado, en lo que has logrado y en los caminos que estás trazando. Muchísimas gracias, María Camila, por todo. Muchísimas gracias a ti, don Carlos, y la verdad, la admiración es mutua. Gracias. Y los invitamos a las personas que siguen muy conectaditas acá en este podcast de La Nueva Mirada, a que sigamos muy atentos y pendientes a las redes. Un abrazo.